compartir en mi canal de YouTube. Después les paso el enlace. Listo, entonces voy a presentar. Bien, el primer ejercicio, bueno, creo que no nos va a alcanzar el tiempo hoy para analizar dos ejercicios. De hecho, alcancé a realizar uno solo. Veamos cómo nos va en el tiempo y ahí a ver si alcanzamos a resolver el otro hoy. En todo caso, si no alcanzamos a resolver los dos hoy, que es lo más probable, nos vamos a ver mañana nuevamente a la misma hora, ¿sí? Para cumplir con los dos ejercicios que dije que iba a realizar. ¿Listo? Entonces, hoy voy a revisar los ejercicios que ganaron fueron el 1 y el 9, ¿cierto? Entonces, hoy voy a realizar el 1, mañana realizo el 9, ¿listo? En ese orden. Son los dos que ganaron y son los dos que vamos a resolver. Sin embargo, pues la clase, como digo, más allá de que se vea simplemente como una solución, es aprender, ¿listo? Tenemos una idea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a un ejercicio, pues mirar bien el enunciado, ¿cierto? Y ir sacando cuáles son las entidades o clases que intervienen en la situación. Por ejemplo, dice la videotienda que presta sus servicios de alquiler de películas a los usuarios del barrio Porvenir. Ahí ya, en esta línea, veo que hay tienda que tiene sus operaciones, ¿cierto? Veo que hay, digamos, alquiler, ¿cierto? Es una operación de tienda y veo usuarios, ¿sí? Usuarios. Entonces, bueno, dice, requiere una aplicación que permita registrar el alquiler. Cuando ya las palabras empiezan a repetirse, es porque son importantes. Alquiler de las películas. Entonces yo de inmediato también veo que lo que se va a alquilar son películas. Listo. Que adquieren sus usuarios. Vuelve y juega con usuarios. Listo. Para cada usuario se debe permitir la opción de alquilar película. Esas son acciones. Consultar películas disponibles. Vuelve a mencionar películas. Definitivamente las películas son importantes aquí. Recibir películas en la videotienda con la opción de realizar anotaciones sobre estas si se llegan a presentar daños u otra novedad sobre la película. Perfecto. Entonces yo aquí saco lo siguiente. Hay entidades súper básicas. Por ejemplo, usuario y película. Usuario es una clase que vamos a ver acá. Usuario es una clase que yo puedo imaginar como que tiene un ID y un nombre. Punto. ¿Ok? Esto está a grosso modo un poco, pero la idea es como ir dibujando lo que tengo del enunciado. Vamos a sacar en clases lo que tengo. Usuario. Ok. Pregunto, una clase, ¿esta aplicación va a tener un solo usuario o va a tener varios? Por lo general he visto que algunos me han consultado en el interno y han hecho esto como si se tratara de un solo usuario que va a arrendar siempre las películas, ¿cierto? Que va a arrendar 3 películas que son siempre las mismas, no se pueden ni eliminar, ni modificar, ni nada, son las 3 porque lo crearon así. Entonces es bastante limitado como he visto algunas versiones. Entonces yo pensando en eso yo digo, bueno, usuario, esto no va a ser manejado por es decir, no va a ser un solo usuario quien arriende películas en la tienda. Pues no, tiene que haber varios usuarios. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Un conjunto de elementos o de objetos de esta clase usuario. Lo primero es entonces una clase muy básica, usuario. ¿Listo? Bien, además de eso, además del usuario, otra clase muy básica es película. ¿Ok? Película en singular, porque las clases siempre se le llaman en singular, casi siempre, por convencionalismo. Película es otra clase súper básica aquí. Y yo puedo imaginar que una película tiene una identificación para mantenerla identificada, ¿cierto? No lo podemos identificar una película con el nombre, así como en las bibliotecas no identifican a los libros solo con el nombre, sino con una identificación. ID de tipo IN, ¿cierto? Tenemos de una película el título, es lo otro que me puedo imaginar de una película. ¿Listo?
nada de esto me lo están diciendo en el ejercicio, ¿cierto? Me está mencionando película, las operaciones que se realizan, pero yo voy extrayendo como programador que soy de qué se trata un usuario, de qué se trata una película. Una película se trata de un ID, de un título, ¿cierto? Y de un valor de alquiler, ¿cierto? Entonces yo allí de esa manera pues puedo ir armando mis clases. Estas dos clases que acabo de mencionar, usuario y película, pues como tal las puedo dejar así separadas, solas. De hecho, voy a dejar esto así sin relaciones ni nada. Simplemente quiero que dibujemos las clases. Listo, entonces, película. ¿Qué puedo hacer de una película? Pues puedo crear la clase de tal manera que me permita ingresar un ID, ingresar un título, ingresar un valor. Esos son los métodos setters y getters que quizás vieron en fundamentos. Quien no, pues bueno, al interno podríamos aclarar un poco más. Pero entonces los métodos que permiten establecer los valores de los atributos, que son los que están aquí. Una clase está compuesta por 3 cajoncitos aquí, ¿verdad? Uno es el nombre, otros son los atributos o características, lo que compone una película, y lo otro son las operaciones o métodos que podemos realizar en esta clase, ¿sí? Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer en película? Pues imprimir la película. Imprimir la película es imprimir los datos, que me imprima el ID, el título, el valor, pero también, no lo he puesto aquí, que me permita establecer el valor del ID o consultar ese valor, establecer el valor del título o consultar ese valor, y que me permita establecer el valor comercial del arriendo, ¿cierto?, de esa película, o consultar ese valor. ¿Listo? Entonces esos son los métodos setters y getters, los encargados de permitir que se pueda consultar los valores de los atributos o establecer los valores de esos atributos. Además de esos setters y getters, tenemos un método, imprimir película, ¿vale? Listo. Acá en usuario podemos imaginar que también podemos imprimir el usuario, ¿cierto? Imprimir usuario. Eso sería otra digamos, otra operación, ¿vale? Bien. Además de eso, tenemos como tal una clase para el alquiler. ¿Listo? Una clase para el alquiler. No sé si me está escribiendo alguien por el chat. No lo puedo ver al mismo tiempo que está acá. Si alguien me lo puede leer, alguna duda que tenga algún compañero o compañera, pues le agradezco. ¿Listo? Hola. Qué pena. Pregunta a Samuel que se está grabando porque él no ve el puntico rojo. No te preocupes, estoy utilizando otro software, listo, adicional. Ese es el OBS, el que está por acá abajo, y ahí está grabando. De todas maneras, muchísimas gracias por esa preocupación, Samuel. Gracias por la lectura de la duda. Bueno, listo. Entonces, tenemos además otro elemento dentro de esta situación, que es el alquiler. El alquiler de una película. ¿En qué consiste un alquiler? ¿Cierto? O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué tiene un alquiler de una película? ¿Listo? Un alquiler tiene un consecutivo que es como digamos, pensándolo como si fuera casi una factura, ¿sí? Tiene un consecutivo que es el identificador del alquiler, ¿cierto? Tiene un identificador, un consecutivo. Yo le puse de tipo entero porque va a ser numérico. Un usuario. ¿Qué usuario? Pues el usuario que alquila la película, ¿cierto? Y fíjense bien que yo lo he llamado aquí usuario, 2 puntos, y después de los 2 puntos, si se han dado cuenta con las otras clases, después de los 2 puntos, es decir, los que vienen después del nombre del atributo, después de los 2 puntos es el tipo de dato, ¿cierto? Int, string, double, ¿cierto? Pero acá fíjense que ocurre algo novedoso. Usuario no es un nombre. Usuario es un objeto. Un objeto que tiene ID y tiene nombre. Por eso yo no puedo poner usuario como un string nombre, nada más. No, como si fuera almacenar no el nombre. El nombre nada más. No. El alquiler tiene un usuario, es decir, un objeto de esta clase. ¿Ok?
un objeto de esta clase tal como lo comentamos antes, que tiene ID, nombre y que puede imprimirse. ¿Listo? Ese usuario lo voy a almacenar en este atributo, que eso es como una variable de la clase alquiler. Entonces alquiler también tiene un usuario además del consecutivo. Luego me pongo a pensar, bueno, ¿un alquiler solo va a alquilar una película o puede alquilar varias? Pues puede alquilar una o varias, ¿cierto? Cero no, porque cero no tiene razón de ser. Un alquiler, pues si no tiene películas, pues ¿qué se va a alquilar? ¿Cierto? Pero sí puede tener una o varias. Entonces voy a poner aquí un atributo que se llame películas, que se trate de una lista de la clase película. Bueno, es que, a ver, de la clase película, que es esta, ¿listo? Ok, como esto es una, aquí viene lo novedoso. Aquí, digamos, para los que no han escuchado de listas, listas es una forma de coleccionar objetos de otra clase, ¿cierto? Yo puedo coleccionar una lista de enteros, puedo coleccionar una lista de strings, puedo coleccionar una lista de películas. Entonces yo lo declaro así. ¿Por qué una lista de películas? Pues por lo que estamos diciendo, que un alquiler puede contener una o varias películas. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esta clase alquiler tiene una colección de películas aquí en sus atributos. Se llama películas. Bien, un estado. He pensado que el alquiler puede tener dos estados. Un estado 1 en el que el alquiler está abierto, es decir, recién entregado, ¿no? Como que despachado, por decirlo así. Y otro en el que el alquiler está devuelto, la película se devolvió, ¿cierto? Entonces hay una transacción en dos sentidos, ¿cierto? Solo puede haber esos dos estados. Por ejemplo, pues así lo imagino, ¿no? Como alquiler. Fíjate que nada de esto me lo están diciendo en el ejercicio, pero yo como programador abstraigo todo eso, o sea, me adelanto a todas las situaciones. ¿Cuántas posibilidades tiene un alquiler de estar? Pues en despacho, ¿cierto? O despachado y devuelto, ¿ok? Cuando ya, digamos, cuando el usuario pues ha devuelto las películas y bueno, entonces estado devuelto. ¿Por qué de tipo entero? Pues porque voy a representarlo con un 1 y un 2, por ejemplo. 1 representa de que está despachado, 2 representa que ya se devolvieron las películas. ¿Listo? Entonces lo he pensado de esa manera. ¿Listo? Una observación, pues porque aquí una observación porque digamos el enunciado dice: recibir la película en vídeo tiende con la acción de realizar anotaciones u observaciones sobre si éstas llegan a presentar daños u otra novedad sobre la película. Entiendo que esta situación se da cuando se devuelve la película. ¿Listo? ¿Por qué? Pues una anotación, bueno, porque es obvio, una anotación de esas la hace la tienda cuando devuelven las películas y no cuando las va a entregar. ¿Listo? Ok, entonces, una observación. Y eso es un string, es decir, un conjunto de palabras. String no es una sola palabra, como algunos lo piensan, sino un conjunto de palabras. Una o varias palabras. Entonces, una observación es un string. Y el total, pues por supuesto, el alquiler debe tener un valor, ¿cierto? Acuérdense que cada película tiene un valor individual. ¿Por qué? Porque también lo imaginé así. Pues cada película, de acuerdo a la temporada en que está, si es estreno, ¿cierto? Si es clásica, si es de ese tipo de cine que casi nadie ve, así los precios van variando de acuerdo al tipo de película que es. Entonces, cada película tiene un valor y como tenemos un listado de películas, entonces va a haber un total, que es la suma de el valor de cada película. Entonces yo tengo alquiladas dos películas, una vale 20.000 y la otra vale 15, entonces el total debería ser en 35. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de operaciones podemos hacer en alquiler? Pues como tenemos aquí una colección de películas, nos obliga a hacer, digamos, operaciones que tengan que ver con esa colección. Las operaciones que tengan que ver, siempre que tenemos una colección de objetos en una clase, tenemos que pensar en lo que llamamos CRUD en programación. Eso es una palabreja ahí. CRUD significa create, read, update, delete, que es como crear,
¿sí? Como crear quiere decir como agregar películas, ¿cierto? También podemos actualizar películas, borrar películas del alquiler, eliminar películas del alquiler. Bueno, yo programé al agregar película, ¿ok? ¿Qué recibe por parámetro? Es decir, para agregar una película yo necesito una película, que me digan qué película es la que voy a agregar. Entonces eso es lo que va a pedir el método, ¿ok? Es de tipo void, porque quienes hayan estudiado los métodos, quienes recuerdan, los métodos de tipo void son aquellos que no devuelven nada, simplemente hacen una operación y punto, ¿ok? Entonces yo le paso a este objeto alquiler que va a salir de aquí, le paso la película y él me lo guarda aquí en el listado de películas. Si quiero agregar otra, le paso la película y él me la guarda aquí. Con esas películas almacenadas ya yo puedo saber cuáles son las películas que están en ese alquiler y cuál es el total de lo que vale ahí todo, ¿cierto? Entonces miren todo lo que implica el ejercicio cuando uno lo piensa de manera un poco más completa, ¿cierto? Otras operaciones, por ejemplo, es establecer una observación. La palabra set en programación es como establecer, ¿sí? Como setup, ¿cierto? Cuando usted va a instalar un programa por primera vez, hay un setup. Setup quiere decir cómo establecer los valores iniciales. Entonces set es como establecer. Set observación es establecer una observación. ¿Y qué observación? Pues la que me pasen por una string, ¿ok? Ahí va a haber un string. Ese string va a contener, por ejemplo, un string puede ser: las películas se devolvieron de forma exitosa, ¿cierto? O la película tal presenta un daño, una rayadura en tal parte. ¿Listo? Eso es un string. Ese string lo vamos a recibir y lo vamos a establecer como observación en ese alquiler, porque cada alquiler va a tener su observación. ¿Va a devolver algo? No, pues nada. Simplemente va a establecer ese valor, ese string como observación y ya. Asimismo, imprimir alquiler, ¿cierto? Imprimir alquiler es simplemente imprimir todos los valores que tenemos en el alquiler. Va a imprimir el consecutivo, el usuario quien lo alquiló, las películas que se alquilaron, el estado, la observación y el total. Es como imprimir digamos una factura. Acuérdense que esto es como una factura más o menos. Y calcular double, creo que quise decir calcular total aquí. Calcular total me devuelve un double porque es el total aquí. ¿Listo? Eso es alquiler. Bien. Y luego vamos con una clase. Fíjense que ya llevamos 3. Estas dos, tanto película como alquiler, van a alimentar, tanto película como usuario van a alimentar a esta clase alquiler. ¿Por qué? Porque vemos que en alquiler necesita de la clase película porque tiene una colección de ellas, y necesita de la clase usuario porque tiene un usuario. Entonces mire que aquí va quedando esta relación de esta manera. Estas flechitas se pueden ver como que estas dos clases alimentan esta otra, ¿ok? La alimentan, ¿sí? Esta clase quedaría incompleta si no existiera esta y esta otra clase. Listo. Entonces, tienda. Aquí en tienda tenemos algo súper, digamos, que es lo que alarga más el ejercicio, pero es necesario. Okay, yo pienso una tienda como que, digamos, porque yo me pongo a pensar, este ejercicio, ok, vamos a hacer un solo alquiler. En todo el ejercicio vamos a hacer un solo alquiler, o vamos a tener la posibilidad, como una tienda, de almacenar varios alquileres. Alquiler del usuario tal, después vino otro usuario, hizo otro alquiler, etcétera, etcétera. Vamos a hacer varios alquileres, ¿cierto? Entonces debe haber una clase que coleccione alquileres, donde esté almacenado la información del primer alquiler, del segundo alquiler, y eso no lo puede hacer la misma clase alquiler, tiene que hacerlo otra, externa, que la observe, que se alimente de esta clase alquiler. Esa clase es la clase tienda. Tienda va a almacenar todos los alquileres que se hagan en el ejercicio, en la aplicación, quiero decir. Entonces, bien, esa tienda, ese alquiler, esa clase de alquiler alimenta a tienda. ¿Y tienda qué tiene? Pues un conjunto de servicios, es decir, una lista de servicios. Tiene un listado de películas para ofrecer. Y ojo, esto es muy importante diferenciarlo, porque acá arriba tengo también una lista de películas
¿cierto? Y acá también tiene una lista de películas. Aquí tengo que poner list película, quiere decir un listado de la clase película. Y acá también list película. ¿Por qué? Porque una cosa es las películas que tenemos en la tienda disponibles para alquiler y otra es el listado de películas que se arrienda en un alquiler en particular, ¿cierto? Entonces, este listado de películas aquí es donde vamos a almacenar todas las películas de la tienda. Todas las que queramos almacenar están aquí. Es como si fuera una pequeña base de datos. ¿Listo? Y también la tienda va a tener un listado de usuarios, ¿cierto? Ese listado de usuarios son todos los usuarios que están registrando en el sistema. Entonces, tienda es como el Dios, ¿no? Es el que observa todas las clases y al mismo tiempo se alimenta de todas ellas. Y es donde se guarda todo lo que corresponde a la tienda. Entonces, por eso le puse tienda. ¿Ok? Listo. Entonces, este es el análisis del ejercicio. ¿Sí? Esto es lo que llamamos en programación la abstracción de la situación. Abstraer es eso, saber quiénes son los que se implican en eso, de qué se componen, cómo se relacionan. ¿Listo? Entonces, es por eso que mandan siempre a hacer al lado de un ejercicio el diagrama de clases. Este es el diagrama de clases, es abstracción. Pero es así como se hace más o menos. ¿Listo? Listo. Entonces, ya teniendo esto, lo que yo observo es que hay dos clases que alimentan a esta y esta a su vez alimenta a esta. Entonces, las clases que son independientes, que no se alimentan de ninguna otra clase, son las primeras que tenemos que programar. Es decir, esta y usuario. Ellas alimentan, pero no se alimentan de otras. O sea, no hay ninguna flechita que le llegue a ellas, ¿cierto? Ellas sacan información hacia otras clases. Entonces, son clases independientes, ¿vale? Entonces, vamos a programar entonces primero esas dos clases. ¿Listo? Entonces vamos con la clase, por ejemplo, película, ¿vale? Entonces nos vamos acá y nos vamos, yo creo acá, clic derecho, ¿cierto? Agregar nueva clase y agrego una clase que se llame película, ¿vale? ¿Y qué voy a tener en película? Pues en película voy a tener, vamos a agrandarlo un poco más. En película voy a tener un ID, un título y un valor, ¿cierto? Como lo habíamos dicho. Entonces tengo acá public in ID, ¿listo? Get set es para que me permita establecer, como ya habíamos dicho, establecer valores y consultar los valores del ID de esa película. Entonces la clase película tiene un ID, ¿listo? Con sus respectivos get y set. Algunos me preguntan, bueno, ¿y cómo yo hago eso para copiarlo más rápido? Bueno, en programación, en C# hay una forma de copiar eso súper rápido, que no es esta, sino copiamos la palabra prop. No sé si se alcanza a ver bien ahí el tamaño, más o menos, ahí está bien. La palabra prop como de propiedad, ¿cierto? Imaginen que vamos a escribir una nueva propiedad aquí. Escribo la palabra prop y le doy tabulación 2 veces. La tecla tabulación 2 veces, la que está encima por lo general del bloque de mayúscula. Y ahí vamos a escribir, por ejemplo, mira que se señala automáticamente este int. Yo lo puedo cambiar por un string, por ejemplo, ¿cierto? Y luego le doy tabulación nuevamente y 2 veces y se pasa acá, ¿sí? Automáticamente. Y yo puedo poner, por ejemplo, mi otra propiedad. ¿Listo? Y ya queda marcada así. Si quiero agregar otra, entonces prop 2 tabulaciones. Si es un entero lo dejo ahí, si es un double lo cambio, doble tabulación, el nombre de la propiedad, ¿cierto? Y ya queda, ¿listo? De esa manera escribimos esas cositas súper rápidos. Eso se llaman accesores. Pero bueno, esas tecnicidades las vamos a dejar a un lado, ¿listo? Yo lo que me interesa ahora mismo es ID, título y valor. Que tenga esas 3 que concebí en la abstracción, ¿listo? Ok, la abstracción no lo es todo. O sea, uno no puede, digamos, ser tan rígido. Uno no puede decir, bueno, ya, esto fue lo que dije en la abstracción y así tiene que estar programado y punto. No, uno puede ir cambiando. La abstracción es para tener una idea de por dónde empezar, cómo se relaciona, pero no tiene por qué ser algo tallado en mármol y ya ahí quedó, no. ¿Listo? Entonces, bueno,
Luego nos vamos a los constructores y hay un constructor por defecto. Constructor, bueno, estos términos son programación orientada a objeto. Constructor es el método que uno llama cuando le da película igual a new película. Ese new película llama a este método. ¿Okay? Constructor siempre es public y tiene el mismo nombre de la clase película. Este no lleva parámetros, es decir, no necesita nada por acá adentro que le pasemos. Simplemente va a establecer valores iniciales para los tres atributos de la clase: ID, título y valor. ID empieza en 0, no le pongo ningún valor. Título es un string vacío, y cuando yo quiero decir string vacío, tengo dos opciones: escribirlo así o escribirlo como un igual, así comillas vacías. ¿Listo? String igual comillas vacías, de esa manera, ¿sí? Claro, quitando esto de acá, y diría título igual a comillas vacías, pero me parece mucho más eficiente decir que cuando voy a declarar un string vacío, string.empty, ¿listo? Y valor, pues igual a valor igual a 0. Eso es un constructor por defecto. ¿Cuál es el objetivo de un constructor? Inicializar los valores de los atributos, ¿vale? Entonces eso tenemos allí, ¿vale? Luego nos vamos a otro constructor, pero este constructor este constructor se va a encargar de lo siguiente. Este constructor va a recibir por parámetros, a diferencia del otro. Bueno, aquí ya se dan cuenta, podemos programar varios constructores en una sola clase. ¿Listo? Entonces vamos a darnos cuenta un poco más de eso cuando veamos, cuando instanciemos la clase película. Entonces, por ejemplo, vamos a aclararlo de una vez. Yo voy acá, yo tengo acá, por ejemplo, película, mi película, ¿cierto? Voy a instanciar, a crear un objeto, new película. ¿Ok? Cuando yo digo new película, aquí este new película con paréntesis vacíos es el constructor que estamos viendo acá. Este que no tiene nada, ¿cierto? Ahora yo estoy diciendo que puede haber otro constructor. Este constructor va a recibir los valores de los tres atributos: del ID, del título y del valor. ID, título y valor. Y se programa de esta manera: el título de esta película va a ser el que yo reciba por este parámetro. El ID de esta película va a ser el que yo reciba por parámetro. Y el valor va a ser el que yo reciba por parámetro. Entonces yo tengo dos constructores, fíjense, y yo puedo de esta manera programar otra película de otra manera. Por ejemplo, pasándole los valores de una vez. Por ejemplo, igual new película, y fíjense que yo aquí le puedo pasar, me estaba pidiendo aquí ID, título y el valor. ID es un entero, entonces voy a ponerle 100, ¿listo? Y luego va a pasar un título, por ejemplo, Matrix 2, ese puede ser, y el valor del alquiler puede ser 25, un ejemplo. ¿Listo? Entonces fíjense que yo creé dos objetos de tipo película. Uno con un constructor por defecto vacío y el otro donde yo ya tengo los valores. ¿Listo? Entonces ambos constructores los vamos a utilizar en la aplicación. Esa es la forma en que se programa esto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este otro constructor que es de esa manera. Bien, y luego habíamos dicho que esta clase tenía una operación que era imprimir película, ¿cierto? Entonces, imprimir película, cualquiera puede pensar aquí, bueno, vamos a mandar un console write line, ¿cierto? Console write line, nombre de la película es tal, título de la película es tal, ID de la película es tal, y el valor es tal. No, yo acá voy a hacer lo siguiente, chicos. Yo voy a simplemente a declarar un string que yo llame info, pero se puede llamar de cualquier forma, ¿sí? Información, lo que sea. Y voy a utilizar esta notación, ¿cierto? Para los que no lo conocen, esta notación que empieza con un simbolito de peso me permite armar un string poniendo dentro valores. ¿Listo? Permítanme.